En un contexto marcado por la rápida evolución de los fenómenos globales y sus impactos locales, en Flaxo Chile presentamos este ciclo de conversaciones con expertos y expertas en América Latina, donde nos enfocamos en discutir los cambios y la actualidad de la globalización en nuestra región. Con esto generamos un espacio de reflexión crítica y diálogo sobre las dinámicas contemporáneas de la globalización, considerando sus efectos económicos, sociales, culturales y políticos en nuestra diversidad de realidades a lo largo y ancho del continente, de manera que también podamos proponer caminos e ideas que permitan a América Latina aprovechar las oportunidades de la globalización de manera equitativa y sostenible. En nuestro continente se erige como un factor complejo que refleja tanto las divisiones geográficas como las aspiraciones políticas y culturales de sus pueblos, surgido tal vez en una respuesta a esta hegemonía centralista y a la diversidad del continente. El regionalismo latinoamericano puede ser planteado tanto como una idea fallida como una tarea en desarrollo. Y de eso justamente queremos conversar hoy con el doctor Luis Schinoni, quien es el profesor asistente y director del programa de estudios sobre seguridad del Departamento de Ciencia Política en University College of London. Bienvenido, Luis, y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Matías, por la invitación. Luis, quisiera partir hablando como desde lo más general, haciendo una distinción entre el regionalismo en América Latina y el regionalismo en otras zonas del planeta. Entonces, por ejemplo, ¿qué aspectos, en términos muy generales, podríamos tomar para diferenciar las formas de regionalismo en América Latina y el Caribe frente a estas experiencias en otras latitudes, particularmente considerando Europa, por ejemplo? Bueno, sí, como vos decís, el regionalismo ha tenido diferentes facetas en distintas regiones, en distintos momentos de la historia. Yo creo que valdría la pena comenzar por definir más o menos qué entendemos por regionalismo, ¿no? Creo que por regionalismo en relaciones internacionales entendemos un tipo de interacción entre estados que implica no solamente la apertura de fronteras y mayor cooperación y coordinación de políticas, sino más bien la integración tanto de los aspectos económicos como más bien políticos, también de toma de decisiones en estructuras así como supranacionales, ¿no? De coordinación de políticas entre estados, ¿no? Y eso es, me parece justo decir que es bastante raro en general en la historia de ver, en particular la historia reciente de los estados-nación, ¿no? De los últimos siglos, que regiones se coordinen en esos niveles la formación de sus políticas y sus estructuras económicas. Como vos mencionabas anteriormente, ¿no? Europa es claramente el ejemplo más avanzado de regionalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Eso se inició con un proyecto político en Europa occidental de integración de mercados económicos y luego fue creciendo hasta lo que es hoy la Unión Europea. Pero en otras regiones del mundo eso la verdad es que no ha sucedido, ¿no? En muchas regiones, en la gran mayoría de las regiones, todavía hay una fortaleza muy grande del Estado Nacional con su propia, digamos, estructura económica y sus propios intereses y más bien competencia o mayor conflicto o cooperación, digamos, entre estados, pero sin mayores niveles de coordinación de este tipo de políticas. América Latina, quizás por nuestro común, digamos, idioma, cultura, pasado, etcétera, siempre ha tenido alguna ambición desde los tiempos de Bolívar, ¿no? De una mayor, digamos, unificación política, y eso ha sido como algo que para los latinoamericanos siempre ha subyacido nuestro intento de mayor integración. Pero probablemente las dinámicas que predominan en América Latina sean más parecidas a las que predominan en Asia o en África que las que predominan en Europa, ¿no? Y pensamos que en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, también había un gran interés no solamente en prevenir un nuevo conflicto, sino también en formar un bloque cohesivo bajo el paraguas de la OTAN, ¿no? Que pudiera confrontar la amenaza soviética en ese contexto. Entonces había muchos, digamos, contextos que hicieron que los europeos se integren de la forma que los hemos integrados hoy. Eso no está presente en América Latina, no está presente en otras regiones, y por eso nuestra continua lucha en tratar de realizar este ideal, pero creo que se hace difícil, ¿no? Y hoy en día, vale la pena cerrar diciendo, también es un ideal que está bastante en cuestión, incluso en Europa, ¿no? ¿Por qué entonces en América Latina es tan complejo que este regionalismo tal vez se sustente en el tiempo y que exista una gran, por decirlo así, instancia supranacional en vez de muchas fraccionadas, que a su vez no están
complementándose ni tampoco funcionando con regularidad. Bueno, creo que es complejo justamente por estas dinámicas que te mencionaba anteriormente, ¿no? Que son tendencias económicas y políticas que guían más a la región en una dirección de fragmentación que una dirección de integración, ¿no? Obviamente, parte de eso tiene que ver con simplemente mirar la geografía de América Latina, si vemos dónde se encuentran nuestras capitales y nuestros mayores, digamos, las ciudades de mayor población y demás, generalmente son siempre puertos que miran hacia afuera. Somos una región que exporta más bien nuestros minerales, nuestros productos agrícolas o ganaderos o como commodities, digamos, en general, y que los exporta hacia un centro o hacia otras regiones desde una posición relativamente periférica. Hay pocas razones por las cuales históricamente, no solamente en los últimos años, a las élites de, digamos, Buenos Aires o Santiago o Lima o Santos o en Río de Janeiro les interese cooperar más con cada una de estos, con estas otras, digamos, élites de estas otras regiones, de estos países, que procurar sus propios intereses en relación más directa y abierta con el mundo, ¿no? Entonces, eso es como digamos, un factor estructural de largo plazo, geográfico, económico, que condiciona digamos, las oportunidades de nuestro regionalismo. Al mismo tiempo, tenemos este ideal, como decía antes, ¿no? de la unidad latinoamericana y las cosas que tenemos en común, y cierto incentivo político de coordinar nuestras políticas, en particular la política exterior y diplomacia, frente a los avances de potencias que pueden tener intereses en la región. A veces podemos encontrar cierta utilidad en alguna coordinación, pero nunca ha sido el caso en la historia que las presiones externas han sido tan fuertes como para generar una coordinación en nuestros proyectos de integración. Y entonces, cuando surgen de forma fragmentaria, también, ¿no? Dependiendo de los distintos intereses de las distintas subregiones, ¿no? Por ejemplo, en el Mercosur, quizás uno podría caracterizarlo como una respuesta a la necesidad de Argentina y Brasil, fundamentalmente de Brasil, de protegerse frente a un mundo que se estaba abriendo en los años 90, con un mercado que pudiera dar oportunidades a sus propias industrias, al mismo tiempo protegiéndolas, pero al mismo tiempo liberalizando en un contexto de liberalización general. Entonces, es la idea de una unión aduanera en particular, que no es un gran nivel de integración, es simplemente no tener aranceles entre las fronteras, ¿no? Que es lo que es el Mercosur, respondió un poco a esas demandas de esa época, en particular en la región del Plata, ¿no? Pero luego la Alianza del Pacífico, por ejemplo, de alguna forma surge más tarde como una respuesta a la tendencia más bien proteccionista en un contexto y también en algún sentido política que adquirió el Mercosur en los años 2000 y con otro motivo, ¿no? Y entonces, pero esa convergencia de intereses entre, en el segundo caso, Chile, Perú, miembros del Pacífico, Argentina y Brasil, también tienden a ser más bien como coyunturales, ¿no? Y en particular también estar alineadas con la convergencia de ciertos gobiernos, con ciertas ideologías específicas. Todo eso hace que cuando vemos como, ejemplos de regionalismo, ejemplos de integración, estos tienden a ser más bien iniciativas de corto plazo, que a veces, digamos, la etiqueta se mantiene, pero el contenido se pierde con el tiempo y que aparezcan de forma fragmentaria en lugar de ser una forma más coherente y abarcativa de la región. Luis, ¿crees que de alguna manera el concepto del regionalismo que tenemos en América Latina es tal vez un poco incongruente con el mundo globalizado en la actualidad? En el sentido de esta fragmentación más que globalización, pero a su vez tomando problemas globales, adaptándolos a la realidad local. No sé si entiendo específicamente la pregunta, ¿no? Pero creo que digamos, el sentido que tenemos del regionalismo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por eso se ve en forma tan fragmentaria y tan contradictoria, me parece, porque una cosa era el regionalismo que algunos, digamos, llaman como la primera hora, digamos, del regionalismo de los años 90, el regionalismo neoliberal, algunos lo llaman. Luego tener el regionalismo post-neoliberal, digamos, de los años 2000, un carácter más político. Como te decía, ¿no? Fue afectando distintas subregiones, distintos pares de países o grupos de países, dependiendo de sus afinidades ideológicas.
Y sería difícil hablar de una concepción regional del regionalismo o una idea regional de la integración. Creo que cada gobierno tiene la suya, cada subregión probablemente tiene una idea específica de lo que eso significa o cuál es el universo, digamos, de países que entrarían en ese proyecto, ¿no? Por ejemplo, para los centroamericanos probablemente es muy claro, digamos, que hay un universo ahí de intereses comunes entre los países de su región, pero por ahí para un argentino o para un chileno no queda muy claro si digamos, el regionalismo se refiere más al Pacífico o América del Sur, o cuál es el contexto específico. Y puede ser que un gobierno de izquierda, un Boric o un Piñera, digamos, tengan también ideas diferentes de lo que es el regionalismo. Entonces, ahí creo que se hace difícil justamente por estas condiciones estructurales, ¿no? Que no hay nada que lleve a una convergencia, hablar de alguna idea de regionalismo en América Latina, mientras que en Europa sí es claro, ¿no? Que digamos, es más claro de lo que un europeo está hablando cuando habla de regionalismo. Hay instituciones que se han mantenido durante 50 años, hay un cierto norte específico de lo que quiere decir integración, etc. Claro. Luis, de nuevo volviendo un poco a la idea como de la definición tradicional de la globalización, en el sentido de que los problemas no son locales, sino que son mundiales, ¿no? Y los estamos adaptando, tomando desde nuestras perspectivas y de nuestras propias ópticas locales para abordarlo. ¿Cómo crees que afectan los cambios en particularmente la dinámica de la geopolítica global, la manera en que los distintos actores internacionales se relacionan entre sí, con los esfuerzos de integración regional en América Latina? Bueno, ahí, volviendo un poco a lo que decía antes, puede haber, me parece, digamos, situaciones geopolíticas de dos tipos, ¿no? De alguna forma, podríamos llamar un grupo de ellas digamos, las que generan dinámicas centrípedas y las que generan dinámicas centrífugas, ¿no? Cuando la región, por ejemplo, se ha sentido de alguna forma amenazada por ejemplo, el ALCA, ¿no? Que era un proyecto norteamericano de apertura de los mercados y de generación de un mercado común de las Américas. Bueno, esa iniciativa que se remonta básicamente a los primeros años, en principios de los años 90, llevó a una reacción más bien defensiva de la región que de alguna forma desembocó en proyectos como el Mercosur y demás, de un carácter que generaron cierta integración regional, pero que fueron más bien reactivos a una situación geopolítica de ese momento, que era, bueno, Estados Unidos era hegemón, unipolar, todopoderoso, frente al cual la región de alguna forma tuvo una reacción defensiva. Creo que están ese tipo de eventos, ¿no? Que generan mayor cohesión en la región, mayor, ¿no?, tendencias centrípetas, y hay algunos elementos que generan tendencias centrífugas, ¿no? Como por ejemplo el ascenso de China en los últimos, ahora no sé cuánto sería, 25 años o algo así, que fue, me parece, por ejemplo, ahí un elemento geopolítico que genera tendencias más bien a cada uno de los países latinoamericanos buscar cómo incrementar sus exportaciones hacia China y reducir estos problemas arancelarios o de coordinación macroeconómica o comercial que podrían surgir a partir de estos proyectos que impedirían, digamos, sacar provecho de esa situación, ¿no? Entonces, uno podría pensar en todos los eventos que suceden en el mundo como teniendo esos dos tipos de influencias y bueno, de una forma analizarlos de esa forma, pero como decía también al principio, creo que nunca ha habido un evento de tal magnitud que nos haya forzado a todos a cooperar en gran medida, ¿no? Que siempre los latinoamericanos hemos intentado preservar nuestra autonomía y cooperando en mayor o menor medida, dependiendo de escenarios coyunturales, pero sin relegar nuestra soberanía, ¿no? En organismos supranacionales o de otro tipo, como han hecho los europeos. Luis, y mirándolo desde la otra vereda, ¿no?
¿Cuál crees tú que es la percepción y la posición de las potencias globales como Estados Unidos, como China, también como la Unión Europea, como un bloque regional, ¿no? Hacia estos esfuerzos de integración regional en América Latina y el Caribe? Bueno, yo creo que las potencias tienen sus intereses, ¿no? Y a veces pueden reaccionar de forma positiva o negativa dependiendo de cómo estos tipos de proyectos los afectan, ¿no? En general, me parece que proyectos que tienden a la apertura de mercados um, y demás, ¿no? Que de alguna forma no son, digamos, nos abren al mundo, tipo la Alianza del Pacífico, pero eh, creo que esos tienden a ser más bien recibidos en general también, en particular por Occidente, pero probablemente por muchos otros mercados del mundo. Ahora, hay proyectos que, como te mencionaba, el Mercosur, ¿no? Que en la generación de un mercado, de un arancel externo común y una unión aduanera, también, por ejemplo, protegía o generaba un mercado en la Argentina, en Paraguay, Uruguay, para productos brasileños, no necesariamente abriendo estos mercados a terceros países o estas grandes potencias que mencionás. Quizás esos proyectos son vistos digamos, con más sí, sus sospechas o menos positivamente. Y luego, obviamente, hay proyectos que intentan un cierto nivel de coordinación, digamos, en materia de defensa, seguridad militar. Yo creo que esos son en general los que son vistos con mayor cautela, ¿no? Por ejemplo, cuando la UNASUR comenzó a desarrollar un consejo de defensa y coordinación en esa materia, eso de alguna forma sí levantó, si no alarmas, pero sí la atención de potencias como los Estados Unidos, donde, bueno, obviamente se ven como coordinando esas materias, en particular de seguridad, en el hemisferio occidental y como un actor importante, y cuando los actores de subregiones como América del Sur coordinan entre ellos y generan sus propias estructuras de coordinación en seguridad, eso obviamente puede llegar a generar preocupación, ¿no? En general, obviamente el ideal de los Estados Unidos es el de una región comercialmente abierta y una región alineada, si no miembro de la OTAN, pero alineada con los intereses de la OTAN, ¿no? Y cualquier tipo de integración que pueda generar o favorecer intereses al contrario es más vista. Y lo mismo se podría decir probablemente desde el punto de vista de China u otros actores, ¿no? Probablemente por una afinidad ideológica o por el tipo de oportunidades que estos segundos tipos de integración más política generan, es probable que actores como China, Rusia, ¿no? Los vean con ojos más favorables. Luis, pasando a hablar un poco sobre los retos y el futuro del regionalismo en América Latina y el Caribe, y pensando también en perspectiva, ¿hacia dónde podríamos decir que apunta entonces el regionalismo en nuestro continente? Yo creo que el regionalismo digamos, existe, es posible, digamos, concebirlo. Lo vemos de alguna forma más desarrollado en Europa, esa forma que mencionamos de integración supranacional, etcétera. Pero primero es un concepto bastante difuso de definir, ¿no? Habría que pensar, puede existir, como decíamos antes, ¿no? De coordinación de materia de macroeconómica o comercial o en materia más bien política, puede ser judicial o puede ser, digamos, legislativo, con un parlamento, digamos, el Mercosur, por ejemplo. Entonces ahí creo que hay como muchas diferentes dimensiones. Pero si uno tuviera que decir algo sobre el futuro, quizás de corto o mediano plazo, me parece que lo que es más sensato remarcar en los tiempos en que vivimos es que el regionalismo como idea nos parece estar un poco en crisis, ¿no? Inclusive en Europa. Entonces, después del contexto del Brexit y demás, y con el incremento de los movimientos sociales y partidos políticos etnonacionalistas, ¿no? Xenófobos, que ponen un gran énfasis en la idea de la soberanía del Estado-Nación y la restricción de los movimientos de personas y de mercados. Y también una cierta tendencia al nearshoring económico, ¿no? O sea, a deshacer un poco el proceso de globalización
con motivo de las tensiones geopolíticas con China y Rusia. El mundo parece dirigirse en una dirección bastante contraria ahora al regionalismo, como te decía, incluso en las regiones como Europa, donde el regionalismo floreció más después de la Guerra Fría. Y entonces me da la impresión de que sí, la perspectiva para el regionalismo en América Latina en los próximos años no es muy promisoria. Sí. ¿Y cómo podrían tal vez los países latinoamericanos colaborar de una manera más efectiva para superar estos desafíos comunes y avanzar en la idea de un regionalismo más sustentable en nuestra región? Es una buena pregunta. Yo creo que hay que, en principio, mantener como canales de diálogos abiertos y construir sobre las fortalezas de la diplomacia latinoamericana y nuestras características en común, ¿no? Obviamente, los países de América Latina tenemos características en común, no solamente en nuestra cultura, historia, lenguaje, etcétera, sino también en términos de nuestros intereses, ¿no? Y en ese sentido, siempre es bueno tener canales de diálogos abiertos para coordinar con sí, posibles aliados políticos y de alguna forma utilizar estas historia en común, estas características que tenemos en común de las formas institucionales en las que se han expresado. O sea, obviamente hoy en día tenemos distintos esquemas de cooperación donde se pueden dar estos diálogos. Obviamente también existen foros como por ejemplo el Grupo Latinoamericano en las Naciones Unidas, ¿no? Donde la diplomacia, los diplomáticos latinoamericanos hablan entre sí antes de expresar una posición común, por ejemplo, a través de los miembros del Consejo de Seguridad. Y creo que sería utópico pensar que América Latina va a avanzar en el sentido de una mayor integración real, ¿no? En el sentido de generar un nuevo, una nueva UNASUR o algo por el estilo en los días que corren, porque no existen las afinidades políticas e ideológicas entre distintos gobiernos. La región está amenazada por una serie de crisis migratorias y narcotráfico, etcétera, que de alguna forma nos facilitan este tipo de proyectos. Pero sí es cierto que digamos, la infraestructura que existe puede ser utilizada de forma creativa para mantener esos lazos y para de alguna forma coordinar nuestras posiciones en los desafíos que vienen, ¿no? Entonces creo que ese sería como el mindset que si tuviera la oportunidad de recomendarle a un diplomático o algún hacedor de políticas públicas, diría que podemos tener en estos días, ¿no? Nada grandilocuente, porque si alguien entrara al debate con una idea grandilocuente de una UNASUR o de una Alianza del Pacífico en estos días, obviamente eso tendría un sesgo, digamos, ideológico que delinearía solamente aparte de los países de América Latina, sus electorados y demás, más bien divisivo que otra cosa. Entonces, nada, me parece que es eso, ¿no? Habría que, viendo los desafíos del mundo en este momento, ¿no? Y la vulnerabilidad de América Latina, tener una visión bastante realista de los límites que ha tenido el regionalismo y de las potencialidades, modestas, pero importantes que puede tener la coordinación de los países de la región. Excelente. Conversábamos con el doctor Luis Eschenoni, profesor asistente y director del programa de estudios sobre seguridad del Departamento de Ciencias Políticas en University College of London. Muchísimas gracias, Luis, por compartir con nosotros hoy. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, la conversación estuvo muy interesante y profunda también, y esperamos tenerte pronto de vuelta en Flaxo Chile en alguna otra oportunidad. Gracias, Matías, por la invitación. Que tengan un buen día. Hasta luego.